Buenas noches con todos. Yo soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Estoy estudiando tecnología en contabilidad, ¿no? Mi nombre es Hugo Yuquilema. Soy del cuarto semestre. En este caso, yo voy a hablar sobre prácticamente la monetización de los recursos, ¿no? ¿Esto en qué implica, no? Prácticamente un poco en la lucha mundial por el hielo natural y los recursos del páramo, ¿no? Netamente, ¿ya? Porque esto prácticamente en una futura generación eh, llevaría a conflictos, ¿no? Prácticamente. Una es por los glaciales, que es en este caso el hielo, ¿no? Y el hielo natural, netamente, ¿no? Porque prácticamente si nosotros hablamos de un hielo que se hace a máquina, o en este caso en la actualidad que la tecnología ha crecido netamente, obviamente esto no es comparado con un hielo natural que prácticamente se produce por las fuentes naturales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, un poquito para ir viendo tema por tema, vamos a ver en este caso ya. Y el hielo natural. Obviamente en la actualidad hay grandes empresas que netamente se dedican a vender agua, ¿no? Desde ahí nace este punto de vista. Entonces, desde ello, de aquí un determinado tiempo, prácticamente lo que va a hacer, en este caso, estas grandes empresas es netamente dedicarse a vender, ¿ya? Dedicarse a vender. ¿En qué aspecto es lo que esta situación se puede analizar o se puede ver? Es netamente que probablemente algún momento, por el cambio climático que se genera en, a nivel mundial, algún momento, eh, en gran probabilidad dejará de existir los hielos que actualmente cubren en este caso a las montañas o a grandes volcanes que a nivel mundial y Ecuador prácticamente posee, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, grandes empresas seguirán tras en este caso, lo que es el hielo natural. A grandes empresas, a ellos prácticamente netamente no les importa tal vez que la gente pueda pagar lo mínimo. Simplemente el que no tiene dinero no puede acceder a este tipo de recursos fácilmente. Esto a que conlleva a que a un posterior, el que menos tenga posibilidad de compra, netamente lo que va a hacer es prácticamente morirse, ¿no? Por la falta de este recurso como es vital, lo que es el agua, lo que es este tipo de hielo y toda la cuestión, ¿ya? Esto también nos conlleva a un turismo con libre acceso. Netamente ahorita si nosotros analizamos un poquito el acceso al volcán Chimborazo, estamos en este caso acá el volcán Cayambe y así de ciertos tipos de volcanes que existen en nuestro país, netamente a muchos lugares nosotros tenemos es un libre acceso prácticamente, ¿ya? Pero en algún momento todo esto va a cambiar. Grandes empresas se adueñarán de estos lugares, serán ellos quien prácticamente se adueñen de esto. Tendremos que pagar nosotros para poder ver la naturaleza, algo que es prácticamente de la humanidad, prácticamente es algo propio de prácticamente del Estado y toda la cuestión. Entonces, lo que nosotros vamos a en algún momento es pagar por este tipo de situaciones para poder tal vez apreciar un paisaje, poder ver tal vez lugares tan apreciables que prácticamente el Ecuador mismo tiene. Entonces, desde ese punto de vista, estamos marchando prácticamente muy aceleradamente con este cambio climático que algún momento se va a monetizar todo este tipo de situación, los recursos naturales. En este caso también es la vegetación que hay, y también hay en este caso el agua natural, vertientes naturales que el mismo el país tiene, los páramos prácticamente tiene todo este tipo de situación. Entonces, todo esto algún momento se va a negociar, ¿no? Esto se va a convertir en un negocio netamente, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista negocio, ¿por qué lo digo? Porque algún momento ellos por dejar ver tal vez una pequeña cantidad de agua que nos va a tocar prácticamente pagar
para ingresar y poder apreciar y muchas veces tratar de conseguir, en este caso, netamente, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista, la vegetación, no netamente el agua, sino la vegetación que nosotros podemos ver, al ritmo como va prácticamente tal vez la tala de árboles y toda la cuestión que nosotros podemos apreciar, nos va a conllevar a este tipo de situaciones que nosotros prácticamente hagamos pagos por este medio, ¿no? Entonces, y esto prácticamente se ve, no es que hay recursos prácticamente, solo tal vez la vegetación y en este caso lo que es el hielo y toda la cuestión, algún momento se va a monetizar, ¿no? Prácticamente el agua mismo, nosotros ya podemos ver que en grandes continentes, que es lo que es el continente Asia, en continente Europa, prácticamente ya se dedican a la venta del agua. Obviamente en este lado el que tiene lo paga y el que no lo tiene simplemente no accede a este recurso y simplemente muchas veces llegan a fallecer. Entonces ese tipo de cuestión que nos lleva mucho que pensar, un poco a concientizar también como personas, como la humanidad mismo que habita este planeta, a pensar que algún momento por todos estos cambios, en el cambio se va a ejecutar, entonces tenemos que ir a más allá pensándolo, viendo cómo podemos detener todo este tipo de situación, lo que se va a dar el cambio de la monetización. Entonces es un poco el análisis que desde el punto de vista uno se hace y se ve, ¿no? Grandes empresas, como hace un momento lo decía, no se dedican ellos tal vez a ver, tal vez a estas personas les vamos a dar, o a estas personas no le vamos a dar. Netamente a ellos lo que les interesa es netamente el dinero. Ellos mientras más se generen sus riquezas con este tipo de actividades, simplemente para ellos es o una solución que ellos lo ven y netamente la humanidad tiene que pagar por este tipo de situación, algo que es prácticamente netamente de nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que un poco tratar de detener toda esta situación que en algún momento se va a dar. Y grandes investigadores prácticamente de temas, a estos temas relacionados, ya lo han dicho que prácticamente un cierto tiempo los volcanes se quedarán netamente sin este tipo de hielos, los páramos prácticamente la vegetación se va a ir acabando ese tipo de preocupación, más allá que tal vez un poco de, tal vez algún momento se va a monetizar, más allá es un poco la preocupación. Prácticamente debemos pensar en las futuras generaciones, tenemos que ver cómo netamente se puede ir subsanando este tipo de situación. Entonces, ese es un poco desde el punto de vista que se hace, se analiza un poco, también se puede compartir a ustedes este tipo de situaciones que uno puede analizar. Entonces, un poco compartir de eso. También dejar a concientizarnos prácticamente, tratemos de cuidar el planeta, tratemos de tener este cambio climático que se va dando día tras día. No se va a poder hacer en su totalidad, pero al menos si es que encaminamos, tal vez damos consejos a nuestras futuras generaciones que están en camino y todo este tipo de situación, podemos ir subsanando esto, ¿no? Entonces, eso es lo que un poquito se ve con el hielo natural. Esto también conlleva al turismo con libre acceso, que en algún momento esto se va a monetizar. La vegetación misma prácticamente que se mantiene en el páramo también se va, en este caso, a monetizar. El agua natural, esto prácticamente las aguas que nacen desde las grandes vertientes que prácticamente en grandes páramos se encuentra y netamente si uno va tal vez a lugares de gran vegetación, montes, prácticamente esta agua es, ahorita nosotros tenemos al libre acceso y es un agua pura y natural, pero en algún momento esto prácticamente se va a convertir en una monetización y eso es lo que nos preocupa prácticamente, ¿no? Entonces, todo este tipo de situación, algún momento que diga, ¿sabe qué? Ustedes tienen que pagar para acceder a este tipo de situación, o tienen que cancelar tanto dinero para poder acceder a este tipos de lugares. Entonces, desde mi punto de vista, no me parece algo adecuado, ¿no?
que algún momento tendremos que pagar algo que es nuestro. Entonces, desde ese análisis, encaminemos en trabajar, en concientizar a todos y todo ese tipo de cuestión. Entonces, en eso, desde mi punto de vista, son varios puntos de vista. De hecho, la monetización no es que netamente se va a hacer con la naturaleza y toda la cuestión. La monetización se va a hacer a gran escala y en ciertos recursos que muchas veces al momento tenemos libre acceso, no hay ningún costo para nosotros, pero en algún momento se va a tener costo como el agua mismo, prácticamente pagar el agua que hay a gran escala y pagar de eso realmente no me parece justo desde mi punto de vista. Entonces, en todo este tipo de aspectos me ha puesto un poquito a hablar de este tema, compartir con ustedes también, obviamente, que analicen, ¿no? Este tipo de cambios que se vienen ejecutando prácticamente en nuestro planeta. Entonces, un poquito a más allá, veamos cómo podemos evitar este tipo de situación y tratemos de evitar que esto se monetice, ¿no? A más de allá sería no pagar, algún momento no pagar de algo que es nuestro, en eso debemos siempre encaminar, trabajar, el mismo Estado tendría que trabajar en esto de detener los cambios climáticos, hacer grandes alianzas entre países, realizar alianzas prácticamente entre ciudades, netamente en un país, y encaminar y trabajar en este análisis para tratar de evitar todo este tipo de situación, porque en algún momento grandes empresas se adueñarán netamente y nosotros como que vamos a quedar solo viendo decir, no, es que nos toca pagar y no sería algo ideal para nosotros ese tipo de situación. Entonces, tratar de tener todo eso, un poco dejo en conciencia de ustedes, que analicen, también piensen, traten de también hacer ver este tipo de situaciones a distintas personas, que ustedes tal vez lo puedan compartir, también ese tipo de situación. De mi parte, he tratado de compartir un poco de este tipo de situación, a más allá que tal vez compartir un poquito de tratar de hacer concientizar a cada uno de ustedes y también agradecido de mi parte y espero que en algo se pueda compartir, uno también como estudiante, tal vez que se está formando en este ámbito de profesionalismo, también se ve un poco eso, preocupante todo ese tipo de situación y se trata de compartir en algo este tipo de idea que uno se tiene. Agradecido de mi parte y gracias con todos.